Hola, bienvenidos a todos a un nuevo webinar que os proponemos desde Cobaltic. Bueno, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, podréis ver que tenemos más webinars colgados. Por si no lo sabéis, podéis eh, ir a verlos. Tratamos diferentes temas en estos webinars que les interesan mucho a nuestros clientes y que bueno, en el que tratamos un poco temas tecnologías bastante a futuro, temas muy interesantes qué está pasando en el sector eléctrico y sector energético en el momento, ¿no? Pues en este nuevo webinar que tenemos hoy, vamos a ver los sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Ya en otros webinars, si los visteis, eh, tratamos un poco del tema BESS, Battery Energy Storage Systems, aunque un poco más con menos detalle y en el de hoy vamos a entrar en el detalle de la tecnología y en los diferentes modelos que existen. Antes de nada, una pequeña presentación de quiénes somos en Cobaltic. Pues bueno, en Cobaltic somos especialistas de ámbito global en advisory, desarrollo de construcción y financiación de activos de energía e infraestructura. Nuestro, nuestro, Nuestra empresa tiene diferentes ámbitos de trabajo, diferentes ramas, pero sobre todo las principales fundamentales son el M&A Advisory en infraestructuras, tanto energías como utilities, transporte digital, waste and water, como consultoría en proyectos de energía y utilities, como los Battery Energy Storage Systems que veremos hoy, hibridación, hidrógeno. Y bueno, si queréis saber más sobre nosotros, simplemente tenéis que entrar en nuestra web, cobaltic.com, y ahí descubriréis todo lo que hacemos y si aún os queda alguna duda, estamos siempre disponibles para vuestras consultas. Vamos a entrar ya un poco en el tema del webinar de hoy y son las tecnologías de almacenamiento de energía. Antes de nada, hoy vamos a hablar sobre todo de las BES, las basadas en baterías, pero que sepamos que hay mucho más. Pero antes hay que ver un poco también cuál es la importancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se están desarrollando? Porque están empezando a expandirse mucho este tipo de tecnologías. Si estáis dentro del mundo estáis enterados de cómo es el mundo de la energía, el mundo del sistema eléctrico, sabréis que se está apostando mucho o se quiere apostar mucho por los sistemas de almacenamiento de energía. ¿Por qué? Pues porque primero, son una forma en la que estamos resolviendo la intermitencia de las energías renovables, estamos mm, desaprovechando cero energía producida de forma limpia, que es era uno de los problemas que tenía la energía renovable y es una forma de dar respuesta a este problema, ¿no? Y luego otra porque con este sistema de almacenamiento se ofrecen unos servicios a la red que evitan la congestión del sistema, le otorgan más capacidad y además aquí en España concretamente es un problema grave que tenemos y es que no hay capacidad suficiente para, eh, para aceptar, para adoptar toda la energía renovable que estamos produciendo, que tenemos muchísimos proyectos de energía renovable, de producción de energía renovable, porque en España hay mucho potencial, pero tenemos poco proyecto de almacenamiento de energía y si nuestro almacenamiento de energía no va acorde, el crecimiento del desarrollo del almacenamiento de energía no va acorde a la energía, a los proyectos de energía, de producción de energía renovable, vamos a tener problemas en el futuro garantizado. ¿Qué tipos de tecnologías existen? Porque antes de entrar en lo que son los BES, que serían los electroquímicos, hay más, hay que saber que hay más, ¿no? Tenemos sistemas de almacenamiento de energía mecánicos, como el salto hidráulico, que es uno que hasta ahora era muy extendido, hasta que se empezó a desarrollar mucho más los BES, hasta ahora eran los de salto hidráulico. Aire comprimido, volantes de inercia, bueno, también tenemos eléctricos como supercapacitores o el almacenamiento de energía magnética por superconducción, químicos como el hidrógeno, que si estáis también atentos a, a las novedades del sector, sabéis que también hay mucho tirón ahora del hidrógeno, tanto en producción como en almacenamiento, y térmicos, como el almacenamiento de calor sensible. No vamos a entrar tampoco en detalle de todos porque no tendría sentido, porque nos estamos centrando en los sistemas de almacenamiento por baterías, que son los que al final de este Cobaltic, junto con el hidrógeno y el salto hidráulico, es lo que más estamos especializados. Así que vamos allá con el de baterías. ¿Por qué el de baterías es el más extendido? Bueno, pues porque porque tiene ahora mismo unos costes
muy bajo respecto a otros y sobre todo con la evolución del mercado, los que más adelante veremos los costes hace unos años y cuáles son las perspectivas de coste a futuro, y porque nos tiene unas prestaciones mucho mejores o mejores que muchas otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ya dentro de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías cuáles son las diferentes opciones que hay y por qué una es la que destaca frente a las demás, la de ion-litio. Es decir, tenemos la opción de ion-litio, sodio, azufre, baterías de flujo, níquel, cadmio, ácido, plomo. Algunas de ellas ya se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo y el ion-litio es el que ahora mismo tiene más importancia. ¿Por qué? Pues porque nos ofrece, como estamos viendo aquí, una densidad energética, una eficiencia round trip, una, una vida útil y una eco-friendliness, es decir, a lo largo de la producción, a lo largo de su proceso y a lo largo de su operación, tiene la mejor relación respecto a producción-contaminación generada, mucho más limpio que que el resto de alternativas. Entonces, por eso ahora mismo, por todas estas prestaciones que nos ofrecen, son las que más están desarrollando y las que Cobaltic somos especialistas. ¿De qué se compone un sistema BESS? Muy rápidamente. Pues un sistema BESS al final se compone del sistema de baterías en sí mismo, es decir, los módulos, el rack de baterías, que es el conjunto de esos módulos y celdas, ¿no? De un sistema de gestión, Management System, un sistema de gestión de las baterías, bueno, que luego se agrupan en contenedores, bueno, como estamos viendo ahí, generando un sistema de baterías. Obviamente que hay mucho más, dentro de esto hay mucho más, pero bueno, van a ser rápidos y acercarnos más de lo que queremos tratar en este webinar. Y bueno, además del sistema de baterías, está en el sistema de gestión de energía y el sistema de conversión de energía. Normalmente muy necesario para luego inyectarlo o bien a las cargas o bien a la red eléctrica, en función de cuál sea el objetivo, ¿no?, del sistema de baterías. ¿Qué servicios nos ofrecen los sistemas de almacenamiento de energía por batería? ¿Los ves? Bueno, primero de todo, que es una tecnología fundamental, como estamos diciendo, para la descarbonización de la economía. ¿Por qué? Pues no solamente por todas las servicios que nos ofrecen, sino porque, como habíamos visto, es fundamental que su desarrollo vaya acorde al desarrollo de la producción de energía renovable. Y como ya sabemos, la energía renovable al final es el futuro del sistema económico y sistema productivo, digamos, mundial. Entonces esto va muy ligado a él, así que es fundamental. ¿Qué servicios nos puede ofrecer la BESS a la red eléctrica o una microred? Arbitraje, regulación del sistema eléctrico, almacenamiento renovable, situaciones de emergencia o SAIs, que se llaman, arranque autógeno, calidad de energía, aplazamiento de inversiones, congestión de la transmisión. Es decir, son algunos de los que los que nosotros consideramos más importantes, que nosotros mejor manejamos, para que nosotros mejor podemos aconsejaros. Y bueno, vamos a verlos ahora en profundidad, pero antes queremos tratar un par de conceptos que son importantes y quizás no tengamos tan asimilados, que es los BESS front of the meter y los BESS behind the meter. ¿Qué diferencia hay? Bien, pues en un sistema front of the meter lo que tenemos es generación y almacenamiento delante de contador, que como vemos en esta imagen sería el electricity meter, ¿no? Y están directamente conectados a la red eléctrica general. Normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros estamos ofreciendo servicios directamente a la red. Es decir, no vamos directos, no estamos conectados directamente con el consumidor final, con nuestro off-taker, sino que nuestro off-taker es la red general. ¿Qué nos permite este behind the meter? ¿Cuáles son principalmente las funciones? Pues primero, evitar los efectos del curtailment. ¿Por qué? Porque está almacenando energía que no puede ser inyectada en ese momento, y que estamos produciendo en plantas renovables. También nos ofrecen servicios de regulación de frecuencia de la red, que ahora vamos a ver lo que es un poco más adelante. Servicios de arbitraje, que también vamos a ver ahora. Servicios de emergencia o, como veíamos, SAI o picos de demanda. Y el behind the meter es en el que el sistema se distribuye en el lado de la demanda. Es decir, en este, como estamos viendo en la imagen, no sé si no habéis visto nuestro webinar de microredes, hablamos un poco de esto porque al final las microredes son behind the meter. Y lo que es que tenemos tanto la producción como el almacenamiento, como la carga, como el off-taker en una entidad controlable, ¿no?
creando una entidad controlable. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad industrial, una industria electrointensiva, una industria que directamente tiene asociada una planta productora renovable y una planta de almacenamiento. Todo ello behind the meter, ¿no? Antes de contador. No está directamente conectado a la red eléctrica. ¿Qué nos permite estos sistemas behind the meter? Pues nos da pleno control como consumidores. Normalmente están en instalaciones industriales o otros tipos de grandes consumidores que nos permite controlar en todo momento nuestros consumos. Eh, Nos permite que sea la demanda la que gestiona el sistema completo. Como decía, conocer el consumo de todas nuestras cargas en todo momento. Nos proporciona ingresos adicionales porque además nos permite ofrecer servicios a la red, sobre todo, bueno, un poco en función de la legislación, que después vamos a ver un poco. Tema de legislación es complejo, sobre todo en España, porque está un poco en los inicios, ¿no? En los inicios de creación, entonces no está todo está un poco en el aire aún todavía. Y bueno, y que al final también funciona como sistema de emergencia para la instalación a la que se conecta. Es decir, al final lo que nos tiene que quedar claro es que un sistema de almacenamiento no nos va a ofrecer un único servicio, sino que nos va a ofrecer muchos servicios. También vamos a ver un poco más adelante un par de casos en los que vamos a poder ver cómo estamos utilizando un mismo sistema para varias funcionalidades, ¿no? Bueno, entrando ya más en detalle en cuáles son las funciones, vamos a empezar por la primera. Muy sencilla de entender y que además tiene unas perspectivas a futuro muy altas. ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad muy grande. Es decir, nos ofrece una rentabilidad muy alta como la inversión. Aquí lo que hacemos es, nosotros tenemos un sistema de almacenamiento de energía por baterías y almacenamos esa energía cuando los precios y la demanda son bajos. Y después la vendemos cuando los precios y la demanda son mayores, consiguiendo una rentabilidad muy alta. Es decir, no es, es un procedimiento sencillo y además en este punto, por ejemplo, podemos o no estar ligados a un sistema de generación renovable. Nos ofrece, como decía, una alta rentabilidad. Suele ser un servicio que se ofrece front of the meter, por lo que decía, es directo a la red, un servicio directo a la red. Y como digamos, tiene unas perspectivas de expansión a futuro muy importantes. Es decir, es una inversión a contemplar para el futuro. El segundo servicio, la segunda funcionalidad que creemos también muy importante y una de las fundamentales de los sistemas BESS es la regulación del sistema eléctrico. Es decir, nosotros podemos almacenar la energía, ya puede ser procedente de energía renovable, de un sistema de producción renovable o no, que nos da un servicio a la eléctrica en el mercado de ajustes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el equilibrio entre la generación y la demanda y mantener además la frecuencia de operación de la red. Para que entendamos, bueno, según el horizonte temporal, hay varios servicios dentro de esta regulación del sistema eléctrico, ¿no? Y cada uno de ellos pues tiene un objetivo. Por ejemplo, la banda de regulación secundaria lo que quiere es equilibrar la generación y la demanda, es decir, hay poca generación o mucha demanda, pues para conseguir un equilibrio, lo que hacemos es activar de forma automática estos sistemas BESS. Tienen que estar obviamente unidos a un sistema de gestión autónomo que va a ser el que nos va a permitir la activación automática. Porque además necesitamos respuestas muy rápidas, porque sé que para conseguir ese equilibrio tiene que ser algo muy rápido. Tenemos que conseguir un sistema de respuesta muy rápida. Miren, por ejemplo, típicamente de 20 segundos a 15 minutos debe producirse una respuesta. Es decir, tenemos que responder para que entre 20 segundos y 15 minutos tengamos una solución al problema, ¿no? La banda de regulación terciaria lo que hacemos es mantener frecuencia y equilibrio entre la generación y la demanda, de nuevo activando en este caso potencia activa. Esta activación es de forma manual, normalmente en un periodo de 15 minutos de holgura en el que se puede activar y con una duración de al menos 2 horas. Esa solución al menos durante 2 horas. El balance de reserva de sustitución, que lo que nos permite es resolver desvíos entre la generación y el consumo una vez que se cierra el mercado intradiario. Es una actuación de nuevo manual, normalmente de menos de 30 minutos, que además se gestiona a través de una plataforma europea que se conoce como Libra. Y por último, reservas de capacidad, que lo que buscan es aumentar la capacidad de la red eléctrica
para asegurar el suministro, tanto en situaciones de necesidad, situaciones inesperadas de emergencia, situaciones de altos picos de demanda, en los que la red no tiene la capacidad por sí sola de suministrar energía. Este servicio es un poco más distinto. ¿Por qué? Porque hay que optar a unas subastas anuales para prestar este tipo de servicios. Estos servicios se hacen contratos en periodos de 12 meses, 5 años, bueno, son diferentes. Al final, lo que os había dicho antes del marco regulatorio, bueno, los servicios de regulación a la red a partir de sistemas BES, pues ahora mismo en España están en estados iniciales de regulación, por lo que son una gran oportunidad de inversión a corto y medio plazo, porque hay poca competencia ahora mismo y porque se espera una alta rentabilidad. Una tercera función que yo creo que es bastante, se puede intuir a partir de todo lo que llevamos hablando durante el webinar, es el almacenamiento renovable, el almacén renovable. Al final, si nosotros acoplamos estos sistemas de almacenamiento a energías renovables, conseguimos almacenar energía excedentaria, que bien no estamos aportando, no estamos inyectando a la red, porque la red no, por curtailment, o bien porque queremos nosotros, parte de nuestra generación, llevarla a un sistema de almacenamiento. ¿Para qué? Para utilizarlo en momentos de nula producción, para ofrecer servicios a la red, para cualquiera de las funcionalidades realmente las que estamos viendo en el webinar. Un punto muy importante a destacar en esta funcionalidad, en este servicio, es la hibridación. Es decir, meter acoplar esos sistemas de almacenamiento en baterías a plantas de producción renovable ya existentes o en construcción o que o que están en proyecto y ya directamente se crea un proyecto en el que ya hay una hibridación. ¿Por qué? Pues porque primero nos sirve de almacenamiento, después nos sirve para ofrecer servicios a la red. El siguiente servicio sería los sistemas de alimentación ininterrumpida, los SAIs. ¿Para qué sirven? Pues bueno, cuando hay situaciones de emergencia en las que se interrumpe el suministro de energía y el consumidor no está recibiendo energía, pues bueno, puede hacer que tengamos que parar o tengamos que cesar la actividad o, por ejemplo, si somos un hospital, imaginaos cesar la actividad de un hospital, es decir, sería algo catastrófico. Bueno, pues al final los BES lo que nos permiten es mantener ese suministro constante en momentos en los que hay una emergencia, hay un corte en la red por algún motivo, y así lo que hacemos es evitar la parada, evitar los costes asociados a esa parada y evitar las consecuencias, ya sean materiales, ya sean humanas, que están relacionadas con esa parada. Es decir, muy importante, entonces podemos deducir que que es en instalaciones en las que hay equipos o actividades muy críticas, en las que haya una parada implica unas consecuencias, podríamos decir, catastróficas. Otro servicio que podemos ofrecer con los BES es el arranque autógeno. Bueno, ¿qué es el arranque autógeno? Al final, cuando nosotros estamos, por ejemplo, para energizar una línea de transmisión o distribución, para activar una central eléctrica, incluso una propia planta de generación renovable, como puede ser la eólica, que necesita un impulso eléctrico inicial, un impulso energético inicial para empezar a funcionar, bueno, pues para esto nos puede servir un arranque autógeno. Tenemos nuestro sistema de almacenamiento de energía de baterías y nosotros lo que hacemos es dar la energía suficiente gracias a ese sistema, a esa energía almacenada, para energizar las líneas de transmisión y distribución, para activar las centrales eléctricas o incluso a nivel usuario más doméstico para reducir la dependencia de generadores también, porque de generadores que se alimentan por tradicionalmente se alimentan por combustibles fósiles. Así que hacemos, aumentamos la seguridad del suministro en caso de fallo del sistema eléctrico general, tanto a pequeña escala como a gran escala. ¿Y qué tiene de interesante este servicio? Pues que es compatible con otros servicios, es decir, podemos tener nuestro sistema de baterías de energía cuyo objetivo sea el arranque autógeno, pero en los momentos en los que no estamos utilizándolo para arranque autógeno, tenga otras funcionalidades, ofrezca otros servicios tanto a nosotros como usuarios, como consumidores. Por ejemplo, el sistema de alimentación interrumpida o servicios hacia la red.
Sexta funcionalidad que destacamos, calidad de la energía. ¿Qué nos permite también los sistemas de almacenamiento? Proteger las cargas aguas abajo de los consumidores. El almacenamiento, aguas abajo. ¿Por qué? Porque puede haber eventos de corta duración que lo que nos hagan es afectar la calidad de nuestra energía. ¿Cuándo se afecta la calidad de nuestra energía? Pues, por ejemplo, un bajo factor de potencia, la aparición de armónicos, interrupción del siguiente servicio, son indicativos de que se ha perdido calidad. Pues con los sistemas de almacenamiento de baterías evitamos, ¿no? estos inconvenientes, evitamos esas consecuencias sobre la calidad de la energía. Un séptimo funcionalidad muy ligado a este octavo que vamos a ver también es el aplazamiento de la inversión. Es decir, la inversión en la mejora, en la actualización del sistema de transmisión son inversiones muy altas, que quizás por capacidades o por la situación concreta en ese momento no pueden ser llevadas a cabo. Bueno, pues utilizando cantidades relativamente pequeñas de almacenamiento, decimos relativamente pequeñas porque puede ser desde un megavatio a mayores, podemos evitar o aplazar esas inversiones. Nos nos permitiría mejorar la transmisión sin ser necesaria una inversión como tal en el sistema, que son muy altas. Y al final la inversión en materia va a ser mucho más baja. Y una octava función es la descongestión de la transmisión. Este punto está muy ligado al anterior y además es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en España tenemos muchos problemas de congestión. Y se prevén que existan muchos problemas de congestión en los próximos años, debido a lo que veíamos antes de que hay muchos proyectos de energía renovable aprobados, va a haber mucha energía renovable entrando en el sistema, pero no va a haber capacidad de gestionarlo. Bueno, ¿cuándo se produce la congestión? Cuando la energía que se produce no se puede entregar a las cargas. ¿Por qué? Porque no tenemos una infraestructura de transmisión suficiente. Al final, es un poco justo lo que veíamos antes, no tenemos suficiente transmisión y de hacer una inversión tan alta como la que va a haber que hacer en el país de cara a los próximos años, quizás haya que hacerlo por estadios y no tanto una inversión, digamos, de golpe. Pues los sistemas de almacenamiento de baterías nos permitirían aplazar esa inversión, mejorar esa gestión de la energía que se está produciendo y al final evitar, pues obviamente, los costes y los cargos asociados a esa congestión, que cuanto más onerosa sea, más importantes van a ser los costes en los que vamos a incurrir. Una vez hemos visto algunos de los servicios que puede ofrecer los sistemas de almacenamiento de energía, vamos a ver un par de casos en los que se pueden aplicar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos lo que vemos en la imagen, una planta renovable hibridada con un sistema de almacenamiento de energía que además está acoplado a una subestación y, como veis, además con un sistema de gestión y control muy necesario para, bueno, gestionar esa energía que estamos produciendo y esa energía que tenemos almacenada. Este sistema que estamos viendo aquí, ¿qué nos podría ofrecer? Pues sería un sistema front of the meter. Está directamente conectado a la red eléctrica, está ofreciendo servicios a la red eléctrica. Pues dentro de esos podemos ofrecer cualquier servicio de los que hemos visto, tanto arbitraje como servicios de regulación del sistema con las bandas de regulación. Podemos evitar el curtailment o las situaciones de emergencia, como habíamos visto, ¿no? Control de picos de demanda, cortes de suministro a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal. Y un segundo caso, pues sería por ejemplo, una microred behind the meter. O sea, que tenemos una planta consumidora industrial, en este caso una planta consumidora que serían las cargas de consumidores domésticos, consumidores de cargadores eléctricos, bueno, en los que dentro de este mismo ente que podemos diferenciar en esta imagen tenemos tanto la generación como el almacenamiento como el consumo. Al final, ¿qué nos va a permitir entonces los BES en este caso? Pues suministrar energía al sistema, suministrar energía a nuestras cargas de forma independiente al sistema eléctrico, tener una reserva de energía para sistemas de emergencia o cortes de suministro
nos va a permitir algo muy importante también, que es el aplanamiento de la curva de consumo. Muy importante, ¿por qué? Porque vamos a conseguir una reducción de costes muy fuerte y también nos puede ofrecer servicios de regulación del sistema eléctrico o de arranque autógeno. Incluso. ¿Qué modelos de negocio podemos distinguir en el almacenamiento de energía? Eh, ¿Qué tipos de modelo de negocio al final, cómo podemos adquirir, ¿no? Este almacenamiento, tanto para servicios a la red como para servicios domésticos? Bueno, a partir de propiedad de terceros, compra directa y plena propiedad o cooperativa eléctrica. ¿Qué es cada uno de ellos? Bien, propiedad de terceros yo creo que se puede deducir qué significa, ¿no? Es que la planta de sistema de almacenamiento pertenece a un tercero, que es el que se encarga de su explotación, su mantenimiento y que presta un servicio según contrato. Además son contratos que suelen tener una duración de 20-25 años, es decir, es un acuerdo, es un compromiso a largo plazo. ¿Cuáles son las condiciones? Que el off-taker tiene los derechos de carga y descarga de las baterías, que el vendedor recibe un pago fijo por capacidad y variable de cada megavatio hora entregado, el vendedor garantiza la disponibilidad de la planta y además ofrece garantías de eficiencia. Segundo, la plena propiedad, que es una compra directa, es decir, donde el mismo off-taker es el propietario, tanto los derechos como las obligaciones de explotación y mantenimiento recaen sobre el propietario. Y solo nos recomendaríamos si se dispone de los recursos de capacidad suficientes. ¿Por qué? Porque es una inversión bastante alta y conlleva mucho riesgo para el off-taker. Y tercero, una cooperativa eléctrica, quizás sea la menos conocida, pero al final hay una diferencia muy importante entre las empresas de servicios públicos, propiedad de inversores, que se conocen como IOUs, y cooperativas eléctricas, como en términos de propiedad, gobernanza, financiación y orientación. Al final, las cooperativas eléctricas son entidades sin ánimo de lucro. Los ingresos que se excedentes revierten a los miembros, dividen por dividendos de patrocinio. Los miembros tienen derecho a voto y gestión, participan dentro de la gestión. Y existen dos tipos, las cooperativas de distribución y cooperativas de generación y transmisión. Al final, la diferencia principal es que son entidades sin ánimo de lucro y, y son otra opción a tener en cuenta. ¿Qué factores de viabilidad, es decir, qué hace viable o no la instalación, el desarrollo de un sistema de almacenamiento por baterías? Bueno, primero y fundamental es el coste del almacenamiento, el coste de las baterías. Por supuesto, hace unos años puede ser que el coste fuera mucho más alto, pero gracias a la evolución de la tecnología, los costes ahora son muchísimo más bajos y lo hacen mucho más rentable. Y también el valor al final de la vida útil de la planta de almacenamiento. Eh, el coste de mejora de la red también es un punto importante, el factor como para estudiar la viabilidad, es decir, cuantos mayores costes las ves se convierte en una alternativa más atractiva. El acceso a servicios, cuanto más servicios, si podemos acceder a un mayor número de servicios cercanos, mayor valor va a tener nuestra planta. Y por último, la política, es decir, la legislación, un poco la regulación del entorno para saber si ese entorno político es favorable a la inversión o no. Perspectivas de desarrollo. Bueno, como veis, como habíamos dicho, son fundamentales, los BES son fundamentales para el desarrollo del sistema eléctrico en el futuro. En este gráfico tenemos, por ejemplo, un poco una descomposición del precio del coste de capital de referencia para un sistema de almacenamiento de un megavatio hora para un proyecto Utility Scale en el año 2017 y las perspectivas a futuros hasta el 2025. Como veis, ha bajado en gran medida el precio del sistema de megavatio por megavatio hora. Es decir, esto hace que cada vez se expanda más, se extienda más la tecnología y se consigan unos márgenes de beneficio al final más altos y una rentabilidad de la inversión mucho más alta al final de la vida. ¿Qué os podemos ofrecer? ¿Qué servicios podemos ofrecer desde Comantic? Bueno, como ya habéis visto que nosotros tenemos parte de Money Advisory, consultoría, bueno, podemos ofreceros todo tipo de servicios relacionados con tanto el procedimiento de la transacción, durante el inicio, durante la transacción, durante la instalación, durante la construcción de la planta, durante toda la vida del proyecto podemos trabajar con vosotros. En la fase de preconstrucción, por ejemplo, hacemos estudios de habilidad técnico-económica, evaluamos el emplazamiento, la conexión a la red, la planificación, los contratos de arrendamiento, gestionamos, hacemos de project management,
En la fase de desarrollo, gestionamos permisos, conexión, evaluamos el rendimiento energético, hacemos una ingeniería preliminar y las simulaciones. Actuamos como tech agents, reevaluamos técnico-económicamente y desde un punto de vista de la rentabilidad, desde enfocando los indicadores clave de rendimiento. Somos expertos en modelado financiero del proyecto. Durante la fase de construcción también participamos como Owner Representative o Project Management. Gestionamos licitaciones y procesos de compra, revisamos ofertas, damos soporte en la edición de contratista o LPC. Hacemos pruebas de tentación en fábrica, FATS, pruebas de tentación in situ, SAT. Damos apoyo en la puesta en marcha según las fechas de operación comercial, garantías, revisión de cumplimiento de requisitos y revisión de FAT, revisión de SAT y verificación de cumplimientos de requisitos de contrato, documentación. Y durante la fase de postconstrucción evaluamos la eficiencia round trip, la degradación, revisamos el tratamiento de la planta de acuerdo a lo acordado, revisamos periódicamente los informes O&M de la planta, revisamos costes y beneficios a futuro, inspeccionamos de forma física la planta. Bueno, como podéis ver, trabajamos en todo el proyecto, ¿no? A lo largo de todo el proyecto. Y si queréis saber más, siempre tenéis que contactarnos o entrar en nuestra web. Ahí tenemos mucho más detallado todo lo que hacemos, cómo podemos ayudaros, cómo podemos trabajar juntos. Y nada, queremos daros las gracias por vuestro tiempo. Deseamos que os haya sido de utilidad este webinar y esperamos trabajar con vosotros. Ya sabéis que con cualquier duda que tengáis podéis consultarnos sin ningún tipo de problema. Muchas gracias.